¿Sí? Muy bien, gloria a Cristo. Primeramente vamos a hacer una lectura, ¿sí? Vámonos, por favor, allá a Efesios 2. Gloria a Dios, va llegando también la hermana Rita. Vámonos, por favor, a Efesios, capítulo 2. Y vamos, por favor, a leer del verso 19 hasta el 22. Efesios 2, del 19 al 22. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Pues si ya lo tienen, ¿quién leyó la vez pasada? No me acuerdo. Pero bueno, hermano Jonás, ¿nos quiere ayudar con la lectura? ¿El 19 a dónde? Del 19 al 22. Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien. Amén. Ahí está, el micrófono se me había olvidado, perdón. Gloria a Dios, vamos a orar juntos, ¿les parece? Cierren sus ojitos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, y te pedimos así, que tú nos ayudes también, Señor, a entender. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, envíanos a tu Espíritu Santo para poder aprender más de ti, para conocer más, Señor, lo que tienes para tus hijos, y sobre todo, para que no nos quede duda de lo que tú estás haciendo en este tiempo. Te damos muchas gracias y te pedimos también que nos ayudes a echar fuera todo error, Señor, y a reconocer que estamos bajo tu mandato, Señor, a ti servimos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la línea del tiempo, pero cuando llegamos a la parte del primer siglo de nuestra era, nos encontramos con la cuestión de la era apostólica. Se le conoce así a la primera etapa de la vida de la iglesia, ¿sí? En donde pues nosotros recordamos que todavía estaban los apóstoles y pues corresponde prácticamente al libro de los Hechos y unos años más, ¿sí? Se supone que el apóstol que vivió más tiempo fue el apóstol Juan, y él debió de haber muerto probablemente en el año 90, quizás poquito más, poquito menos. Imagínense, en el año 90 era un hombre ya muy anciano, ¿sí? Pero después de eso, todo lo que la iglesia lleva a cabo corresponde a las enseñanzas de ellos. Entonces, pues es una época muy preciosa, la época apostólica, porque allí precisamente nos encontramos con el fundamento de la doctrina cristiana. Y este pasaje es precisamente a lo que alude. Por eso nos dice aquí, hablando primeramente de que ya somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, nos dice en el verso 20 que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y nos dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Amén. Entonces, allí lo que nos permite recordar es que, pues sí, la piedra, la roca, es el Señor Jesús. Pero la fundamentación es precisamente a través de la labor apostólica, ¿sí? Pastor, Sí, mi hermano, diga usted. creo que tiene abierto el micrófono del celular.
No, de hecho mi celular no lo puse siempre, mi hermano. A ver, déme usted un momentito. Ok, vamos a ver. Se oye con eco. ¿Qué tal allí? ¿Se escucha mejor? Bueno, es que yo tengo aquí la facultad de silenciar algunos micrófonos. Estoy viendo que el micrófono de nuestra hermana Patty estaba abierto, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, ustedes pueden, si quieren participar, pueden activar el micrófono para escuchar sus voces. Gloria a Dios. Muy bien. Bueno, entonces estábamos comentando esta situación de que el fundamento son los apóstoles. Ahora, tenemos que tratar de entender esta parte porque, miren, cuando se habla de construcción y más de las construcciones antiguas, tenemos que entender que al momento de hacer los cimientos, se tomaba una roca, ¿sí? Que le llamaban la cabeza del ángulo o el fundamento principal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que no existían las mismas herramientas que hoy en día hay para la construcción. Entonces lo que se hacía era una manera en la que las rocas principales, el peso de las rocas, se cargaban hacia un punto específico y debería de haber allí una roca en medio, más pesada, más fuerte, que fuera capaz de recibir el peso de las demás. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el Señor Jesucristo, Él es la piedra angular o la piedra del ángulo. Sin embargo, esta piedra, estamos hablando de construcción antigua, no vayamos con un arquitecto porque él va a decir algo más moderno y nos va a salir con otros términos, pero esa piedra angular soportaba el peso de la cimentación o fundamentación. Entonces, si lo viéramos nosotros de una manera esquemática, encontraríamos con que el Señor Jesucristo está puesto en medio y luego alrededor o por encima de él, como descansando sobre de él, serían los 12 apóstoles. Y finalmente, arriba de los apóstoles, pues el resto de la construcción, que sería la iglesia, ¿sí? Y dice aquí la Escritura que la principal piedra es Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo en el Señor, amén, un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, la razón por la que quise que tomáramos de inmediato este tiempo para estudiar de los apóstoles es porque a la fecha hay muchas dudas de si debe de haber o no apóstoles en estos tiempos. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que tenemos que ser muy cuidadosos porque lamentablemente ustedes saben que muchas de las doctrinas que se están publicando hoy en día sirven más bien como un tropiezo, no nos están precisamente ayudando, ¿sí? Entonces, es una cuestión de tener cuidado. En Apocalipsis, si ustedes recuerdan, hay una parte en donde nos habla de aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Sí? Si gustan, vámonos tantito a Apocalipsis 2:2. ¿Sí? Por favor, Apocalipsis 2:2. Y allí en Apocalipsis 2:2 vamos a encontrar precisamente una prevención y que bueno, de alguna manera pues estamos entendiendo también que es importante, pertenece a la edad apostólica. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a darnos cuenta allí, en Apocalipsis 2:2,
que una de las tendencias de la iglesia apóstata, pues es precisamente el nombramiento de apóstoles, ya sea que la iglesia nombre sus apóstoles o que estos supuestos apóstoles se autodenominen y digan, yo soy apóstol, y quieran ocupar un lugar dentro de la estructura de la iglesia, ¿sí? Entonces, para nosotros, realmente, pues es importante responder estas preguntas, porque estamos tratando de vivir la Biblia, pero sí tenemos que tratar también de entender o de ser entendidos en los tiempos, que era lo que platicábamos la semana pasada. Justamente hoy me hacían una consulta y me decían que si todavía hay dones, que si todavía hay sanidades, porque me decían algunos hermanos que han recibido, lamentablemente han tenido el error de recibir en sus casas a los testigos de Jehová, con sus ideas, con sus estudios, que les decían, no, es que si hoy se presentara una sanidad, eso es del diablo. Fíjense. Hace rato el hermano Sam precisamente me compartía la función que él tuvo en la iglesia este domingo al asistir con ciertos hermanos. Digo, bueno, hubiera estado padre que esta persona lo escuchara para darse cuenta que el Señor está obrando sanidades y está obrando liberaciones en el día de hoy. Pero una perspectiva doctrinal y que corresponde a iglesias que pues como que todavía no han despertado, ¿sí? Pues es que no existen estas cosas. Entonces, son como que jalones doctrinales que estamos sufriendo, porque por una parte algunos dicen que hay cosas que no deberían de estar en la iglesia cuando sí las hay, y luego hay otros que nos hablan de cosas, ¿sí? Que según ellos están en la iglesia, pero pues que no puede ser, ¿sí? Entonces, por eso acordamos hoy hablar acerca de esto, que es el ministerio apostólico. Ahora, antes de entrar a la cuestión esta digamos, de la parte dura del debate, ¿sí? Yo quiero que busquemos dos pasajes en las Escrituras, ¿sí? El primer pasaje, déjenme ver, hoy ese pasaje no lo tengo, a ver, me parece es Mateo 10, por favor, donde nos habla de quiénes son esos apóstoles. Sí, Mateo capítulo 10, la elección de los 12 apóstoles. Sí, vamos a leer del 1 al 4. Mateo 10, del 1 al 4. Y dice aquí la escritura, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces allí tenemos nosotros a los 12 apóstoles. Y esta primera cita la quiero comentar porque cada vez que nosotros hablamos de apóstoles entendemos que son 12, no 13, ni 25, valga el número, pero son 12, ¿sí? Y ahora, este número es importante porque ustedes saben también que el Señor en su Biblia, en su palabra, ha formado esto de una manera muy numerológica. A ver, hermana Rita, alcanzo a ver que levanta la mano. Tiene el micrófono bloqueado, por favor, ábralo. Dice, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Hay un botoncito abajo que dice, que tiene la forma de un micrófono, mi hermano. A ver, todo el mundo está destapando su micrófono, mi hermana.
Toca tu pantalla, Rita, y ahí te va a aparecer el micrófono. Si toca la pantalla, en la parte de abajo se ve. Uy, hermana. Rita, toca tu pantalla y ahí te va a aparecer el micrófono y ahí lo vas a desactivar. No le haya. Y es que no se puede Entonces que lo activar, haga con lenguaje de señas, entonces. ¿verdad? Con lenguaje de señas. Nada más toca la pantalla, hermana Rita. Toca tu pantalla. Creo que no te oye, Sam. No. Tiene que tocar la pantalla, toque su No, pantalla, no, yo. en la parte de abajo, Hágale allí, señas por ahí. ahí aparece, le da clic. Señales de humo. No, creo que no. Bueno, algo pasó ahí. Bueno, vamos a proseguir entonces. Ni modo, mi hermana, apunte sus preguntas y luego nos las escribe. No sé si me está escuchando, hermana Rita, ¿nos está escuchando? A ver, hágale así, si nos está escuchando. No, bueno, ni modo. Necesitamos después ajustar esas partes. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Yo sigo escuchando el rebote. Creo que además se congeló la pantalla de la hermana. Hermana Rita. El hermano Mauricio, sí, usted sí ¿No puede será su internet? activar la de ella. Pero no puedo liberar su ¿No será su micrófono. internet? ¿Cómo lo libero, hermano Jorge? Ahí, póngase ahí, a ver si póngase en la pantalla donde está la hermana Rita. Esa mamá. Dáselo, mamá. No, es que aunque le dé yo clic al micrófono, yo puedo bloquearlos, pero no puedo desbloquearlos. No sé por qué. Entonces, no funciona. Hacen silencio todos. No, porque el de la hermana está bien. ¿No? Yo puedo activar mi micrófono. Sí lo puedo silenciar. Dice que lo siga. Ah, ya sí. Sí. Bueno, espera. Mejor prosigamos Siga el con su micrófono, ejercicio. hermano. Mauricio. Está silenciado. Ya póngale pauta. Sí, ya, mejor. O que se arrepienta. ¿Verdad? Tiene que hacer Sí, que la aprietes a esto. ¿No te parece? Tóquenle la pantalla. Tiene una hermana de casa, tiene una imagen. Para que se vaya. Lo que no estoy seguro es que nos escucha o nos envía, Dice que hermana. no se escucha. Sí, dice que sí escucha. Sí escucha, pero no. En fin. Gloria al Señor. Bueno, en fin, lo importante es seguir con el estudio, ¿no? Entonces,
Dice, ya le toqué todo y no sale nada del micrófono. Ay, hermano, pues ahora sí ya no sabemos de qué onda usted. No, el hermano se ya. pagó todo. Pero el hermano lo volvió a hacer. Sí, no, y es que no, uno puede bloquear el micrófono de los demás, pero no puede activarlo. Bueno, pues creo que vamos a tener que dejar las preguntas de la hermana Rita para después, ¿verdad? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, les decía yo que la Biblia, la palabra del Señor, tiene mucho contenido de numerología, entonces es muy especial el darnos cuenta, por ejemplo, que el sumo sacerdote cuando entraba al santuario, llevaba en los hombros, en cada hombro, escritos 12, o sea, parte y parte, 6 y 6, de los nombres de las 12 tribus de Israel, porque son 12 tribus. Entonces es muy simbólico el hecho de que sean 12 apóstoles. Y tenemos también una base para pensar que el hecho de que sean 12 apóstoles corresponden a una promesa profética, en donde no cabrían más de 12, o no podría haber relevos, ¿sí? Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Apocalipsis qué? 21. Gracias. Ajá. Muy bien. Ahora, Apocalipsis 21 del verso 1 al 8 nos muestra la visión de la santa ciudad, es decir, de la Jerusalén que desciende del cielo. ¿Sí? Ahora, la cuestión está en que si nosotros lo leemos, nos vamos a encontrar en una descripción de lo que está pasando con los apóstoles. Vámonos, por favor, ahora más adelante, a partir del verso 9. Y dice en el verso 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Amén? Fíjense cómo allí nos habla de que cada una de las puertas representa a una de las tribus, hasta conformar 12. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Amén. Entonces, la construcción de la ciudad es una construcción muy particular porque también está llevando la misma secuencia antiguo testamentaria en cuestión de numerología. Entonces, si ustedes se fijan, en el primer verso que leímos, el verso 12, nos dice que hay 12 puertas y que son las 12 tribus de Israel, ¿sí? Pero cuando llegamos al verso 14, nos dice que la ciudad tiene 12 cimientos. Probablemente se refiere a esas partes de la construcción que les digo yo, a la manera antigua, que coinciden en un puntal o piedra angular, que en este caso simbólicamente la piedra angular es Jesús. Pero afirma que los 12 cimientos, ¿sí?, tienen 12 nombres. Y estos nombres son de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, ahí hay varias cuestiones que revisar, porque si ustedes recuerdan lo que leímos en Mateo 10, nos habla de 12 apóstoles y después encontramos los 12 nombres de los apóstoles en Apocalipsis, ¿sí? Está diciendo el hermano, están tratando de entrar a mí, pero no lo vemos. Alejandro. Hermano Alejandro está tratando de entrar a mí, pero yo no he visto
una solicitud. Estoy pidiendo que vuelva a intentarlo. Yo no vi que entrara, a lo mejor se me pasó. Le voy a volver a mandar el vínculo. A ver, ok. Bueno, vamos a darle un tiempecito, pero sigamos mientras tanto con esto. Entonces, si ustedes se fijan, de Mateo 10 a Apocalipsis 21, existe una perfecta concordancia en que son 12 y que esos 12 apóstoles tienen una función particular. Primeramente, si pasamos dejando en medio la cita que tenemos en Efesios, como fundamento de la iglesia. Pero en Apocalipsis resulta que el fundamento ahora lo encontramos en la Nueva Jerusalén, ¿sí? Que es el hogar de todos los que son creyentes. Amén. Vamos, por favor, ¿quién me lee Apocalipsis 21, 27? Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén, gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, fíjense qué cosa tan interesante, porque resulta que la obra que el Señor está haciendo y que comienza al nombrar a los 12 apóstoles en Mateo, en los evangelios, ¿sí? Tiene precisamente la función, ya en la carta a los Efesios, de fundamentar la iglesia. Y ve su conclusión en la conformación del nuevo lugar de habitación para todo aquel, ¿sí? que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Es decir, nuestra morada final. Amén. El lugar prometido a donde el Señor nos fue a preparar habitaciones. Son 12, no hay más. Ahora, obviamente, una de las cuestiones que nosotros tenemos que pensar, y que sí vamos a tener toda la razón, es que allí en esos nombres no puede estar Judas el Iscariote. O sea, Judas el Iscariote es el nombre de un ministro, de un apóstol, que cayó de la gracia del Señor, ¿sí? Por toda la cuestión esta que él cometió. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿qué nombre está inscrito en vez del nombre Judas Iscariote? Exacto. Pablo. No, Matías, ¿no, hermano? Ah, Pablo. Sergio. Se llama Matías. Gloria a Dios. Bueno, hay lugar ahí que apoyó. Gloria a Cristo. Bien, entonces ahí es donde empezamos con un pequeño debate que se ha llevado en la iglesia de Cristo, pero verdaderamente desde el comienzo, terminando la era apostólica. Porque ustedes recordarán que pues cuando se levanta el apóstol Pedro a predicar, realmente allí nos vamos a encontrar con que hay una sustitución, ¿sí? Y se nombra a Matías. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 1. A partir del verso 12. Hechos, capítulo 1, a partir del verso 12. Como que rebota todavía el sonido, ¿verdad? Sí. ¿Qué es? Ya. Me está diciendo, vamos a tomar otra mini pausa, me está diciendo el hermano Ricaño que no coincide esto no puede entrar. Bueno, ahorita le mandamos a mi hermano, denme un segundito en lo que busquen esa cita bíblica. Vamos a mandarle algo.
Se oye muy, muy raro el sonido, algo pasa por ahí. Estoy mandando al hermano Alejandro un link, su correo. Se me hace que está. Okay. Ah, y mientras ya llegó, ahí está. Gloria a Dios. Hermano Alejandro, que el Señor le bendiga. Buenas tardes, aquí estamos. Señor, no coincidía el link. Coincidía, pero ya estamos. Gloria a Dios, qué bueno, muy bien. Bueno, yo veo que se mueve en el micrófono de usted, hermano Jorge, y también de ustedes, hermana Pati, hermano Sergio. A ver, porque rebota el sonido y ahí no se escucha. Pero bueno, ok, gloria a Dios. Entonces, la cita que tenemos que buscar ahorita es Hechos capítulo 1, verso 12 en adelante. ¿Sí? Y dice la palabra: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas su hermano. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ese pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en el que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Gloria a Dios. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar claramente que las Escrituras nos describen este hecho. Pero siempre va a surgir la duda: ¿qué hace Pablo? ¿Qué hace Saulo de Tarso? ¿En qué lugar queda? Porque si nosotros consideramos que los 12 apóstoles tenían una faltante, pues bien podemos pensar que si para Apocalipsis capítulo 21 tenemos todavía el mismo número de 12 apóstoles, pues la sustitución lógica para nosotros sería el apóstol Pablo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con Matías? Entonces, allí nos vamos a encontrar a dos posiciones doctrinales que muy frecuentemente vamos a tener que escuchar. Una de ellas es, fíjense bien lo que les voy a decir, una de ellas es que fue Pedro el que de alguna manera, junto con el resto, viendo la necesidad, marca los parámetros que tienen que cumplir los candidatos a ocupar el apostolado, ¿sí? Y que después de orar y después de pedirle la opinión al Espíritu Santo, pues el Espíritu se inclina en el sentido de que muestra mayor santidad hacia Matías, pero no es precisamente en el lugar de un apóstol, sino simplemente como un colaborador y un testigo, porque si ustedes se fijan, en la Escritura dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, ¿sí? Dice aquí en el verso 22, uno se ha hecho testigo con nosotros.
que no es lo mismo un testigo que un apóstol. ¿Sí? Entonces, esa es una premisa, esa es una posición doctrinal de que en realidad el lugar apostólico, el Señor mismo se lo da a Pablo. ¿Sí? Pero mientras tanto los hombres hacen su propia elección y ellos sustituyen el lugar vacío por Matías. ¿Sí? Esa sería una primera premisa y desde luego trae consecuencias porque podríamos pensar que el apóstol Pedro se equivocó y que por cierto no era la primera vez que se equivocaba, ni la última. Ustedes saben el testimonio del apóstol Pedro. Y luego, por otro lado, nos vamos a encontrar que pues otra consecuencia sería pues que entonces ¿qué sucede con Pablo? ¿Él está siendo apóstol sin merecerlo? Hermana Rita, que ya su micrófono está abierto, ¿o ya lo volvió a cerrar? No, creo que de hecho se salió. Creo que sí, se espantó de que lo escribí. Acaba de hacer una especie de flash. Hermana Rita, ahora sí le escuchamos. Sí. Bueno, eso espero. Sí, así es, lo escuchamos. ¿Quiere comentar algo? No, yo creo que por eso se cerró, porque como hablo mucho, es para dejarlos en paz. Órale. Pero no está sentida, ¿verdad, hermana? No, al contrario. Muy bien. Entonces, fíjense la primera posición doctrinal. Ahora, una segunda posición doctrinal que es muy común y que vamos de vez en cuando a encontrar también, es que hay diferentes series de apóstoles, que unos son los apóstoles del Cordero, a saber, los 12 contando a Matías, y que de los cuales pues se supone que no debe de haber sucesión, y los otros son apóstoles del Espíritu, hombres que habiendo resucitado el Señor Jesucristo y habiendo ascendido a los cielos, pues ahora a través del Espíritu Santo son nombrados como apóstoles, ¿sí? Y que están haciendo una obra parecida, voy a sonar como anuncio de similares, ¿verdad? Parecida, pero no igual a la de los apóstoles del Cordero. ¿Sí? Entonces, tenemos esas dos posiciones, pero yo quiero también comentarles una cuestión. Se dice que la doctrina bíblica que nosotros como cristianos llevamos es sumamente paulina. ¿Por qué? Porque aparte de los evangelios y algunas cartas que ustedes conocen, pastorales o universales que no escribió el apóstol Pablo, la mayoría del Nuevo Testamento lleva el sello doctrinal del apóstol Pablo. Entonces, pues sería muy interesante pensar que si los hermanos que sostienen la doctrina de que el apóstol Pablo es un apóstol del Espíritu y no pertenece a la serie de 12, pues que la iglesia actual está sumamente fundamentada en la doctrina de un apóstol que no es parte de los 12 fundamentos que menciona Apocalipsis 21. ¿Me entienden la situación? Sí. Comenta el hermano Alejandro, apóstoles como enviados de y profetas del Espíritu también existen nombres dados para la edificación de la iglesia. Entonces, a este punto precisamente quiero llegar, porque fíjense ustedes que la cuestión está propiamente en el uso de la palabra apóstol. ¿Sí? Va a ser muy difícil que nosotros logremos desenredar qué número de apóstol es el apóstol Pablo. Si es el sucesor del apóstol 12 al caer Judas, ¿verdad? O si es un apóstol 13 o un apóstol 1 de una nueva serie. ¿Sí? Pero ya les digo yo, la implicación fundamental es
que la iglesia cristiana actual es ampliamente paulina, ¿sí? Porque seguimos las enseñanzas doctrinales que Pablo nos deja por el Espíritu en la Biblia, y que al final de la carrera, y vaya que él tenía mucho cuidado de esto, porque en los mismos escritos que él hace dice que no vaya a ser que al final él no haya alcanzado este lugar, ¿no? Y resulta que en Apocalipsis 21, pues no está él entre el fundamento de los apóstoles. Dice nuestro hermano Alejandro que el apóstol Pablo es el primer apóstol a los gentiles. ¿Sí? Bien. Había precisamente muy reconocido esa situación de que mientras que Pedro, él iba a los gentiles, a los judíos, Pablo iba a los gentiles. ¿Ok? Muy bien. También Bernabé era apartado y enviado. Bernabé. Así es, así es. Entonces, ahí es donde vamos a este punto. Miren, me fui a buscar un diccionario bíblico para leérselos textualmente, y dice aquí, apóstol. La palabra proviene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí, o de parte de. ¿Ok? Entonces, un apóstol, como tal, es un enviado de parte del Señor Jesucristo. Es por eso que cuando los 12 apóstoles en Mateo capítulo 10 son enviados, ¿sí? El Señor les da la indicación y les dice, vayan y hagan esto así y así y así y así. Porque los está enviando el Cristo, los está enviando el Mesías. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos también un problema de lenguaje. Porque déjenme decirles que en el griego, koiné, cada vez que hablamos de enviar a alguien, pues le estamos dando un título de apóstol a alguien. Es una cuestión idiomática, completamente. ¿Sí? Y allí cabe señalar que nosotros en nuestro lenguaje actual, en nuestro español, estamos llenos de palabras que han venido de otro idioma y que las hemos transliterado, es decir, no las hemos cambiado mucho, con tal de darles un significado, y que no siempre pues corresponden a la intención del lenguaje antiguo. Miren, por ejemplo, nosotros designamos el último libro de nuestra Biblia, Apocalipsis, ¿sí? Y sin embargo, los seguidores del movimiento y los testigos de Jehová, ellos no le llaman Apocalipsis, le llaman Revelaciones. ¿Sí? O sea, no les gusta la transliteración, probablemente porque la palabra Apocalipsis a lo largo de muchos años ha ido arrastrando varios significados que no son precisamente los que le dieron origen, y mejor le llaman revelaciones. Otra palabra semejante sería bautismo. Nosotros le llamamos bautismo al rito de sumergir a un cristiano y sacarlo a flote para el lavamiento de los pecados, ¿verdad? Para el perdón de los pecados. Pero la palabra, en una traducción más adecuada, y porque bautismo nos deja un concepto, pero en sí que significa, bueno, ahí sería inmersión, ¿sí? O sumergir en, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos y decimos que nos vamos a ir a Huastepec para sumergir a los hermanos o para meterlos en el agua, ¿verdad? Como que, pues sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero en sí lo que le da un concepto claro ahora, en nuestra actualidad, es decir, vamos a ir a bautizar a unos hermanos. ¿Sí? Entonces, algo similar está pasando con esta palabra que viene del griego y que es apostelo. Porque todo aquel que es enviado, en un momento dado, si lo escribimos en el griego koiné de aquel entonces, pues es un apóstol. ¿Sí? Y nos metemos en algunas sombras muy tremendas, porque
decía nuestro hermano Jorge con toda razón, también Bernabé es un apóstol. ¿Sí? Nos menciona aquí el hermano Jorge en un apuntito, dice, Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo, Hechos 13, del 1 al 4. ¿Sí? Así. Entonces, al ser enviados, pues son apóstoles. ¿Sí? Pero ahora viene la pregunta. ¿Son de esos apóstoles o de estos otros apóstoles? ¿A qué nos referimos? Porque estamos entendiendo que en Apocalipsis 21 hay 12 cimientos y cada cimiento tiene un nombre. ¿Sí? ¿Quién los ocupa? Por los apóstoles. ¿Nos referimos a esos apóstoles o nos referimos a los otros apóstoles? Valga que es un problema de lenguaje. Y en el caso de Bernabé, cuando él se separa del apóstol Pablo, le perdemos la pista. Y alguien podría argumentar que la razón por la que se le pierde la vista a Bernabé es porque el que escribió fue el biógrafo del apóstol Pablo. Entonces, pues sale del interés del autor y pues él se enfoca en Pablo. Si quisiéramos hablar mal de las escrituras, como si no conociéramos del Señor, quizás pudiéramos albergar un sentir de que el libro de los Hechos es un libro de propaganda paulina o pablista para lograr encajar al apóstol Pablo, ¿sí?, al lugar de uno de los 12. En fin. Ahí tendríamos nosotros que hacer meditación y oración al respecto de esto. Pero aquí el punto es que en la actualidad una y otra doctrina pues dan distinto pie a la existencia actual de apóstoles. Porque si hoy el Espíritu Santo envía a alguien y se lo dice en español, vamos a decirlo como si el Espíritu Santo tomara la lengua española y nuestro estilo de hablar. Si en un momento dado el Espíritu Santo hablara y dijera, yo te envío, ¿sí?, entonces, pues ya estaría mandando a alguien con una misión en especial. Pero ¿y si se lo dijera en griego? ¿No estaría nombrando apóstol a alguien? Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte al entenderlo. Dice el hermano Alejandro, apóstol en su raíz griega se traduce delegado, embajador del evangelio, un comisionado de Cristo. Los apóstoles de Cristo son los de Apocalipsis. Así es. Entonces es precisamente lo que estamos comentando. Ahora, nosotros tendríamos que tratar de entender que en algún momento, aunque la tradición nos implique que un apóstol es un enviado de Jesucristo, de acuerdo al idioma, cualquiera que es enviado por alguna causa o delegado para alguna situación es un apóstol. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Miren, hay un hermano de Nos abandonó. Houston. Es hora del recreo. Bueno, Mauricio. Se fue el maestro. Houston. Tenemos problemas, Houston. Samuel, ¿para qué sacas al pastor? Lo que pasa que, miren, en el año de 1466. Ay. Houston. ¿Qué pasó? Se está grabando. Nos dio un ratito de recreo. Hermano, se está grabando. Yo digo que... Yo digo que pues que ya llegó. Regresamos. Ya estoy aquí otra vez. Mauricio, ya. Muy bien. Bienvenido, hermano.
Sí la aceptamos. Gracias, gracias. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Bueno, en fin, ya ven que no está uno exceptuado de cometer errores o de sufrir percances, pero en fin. Les platicaba yo de un hermano, es uno de esos apóstoles modernos que se llama David Hill, ¿sí? Este hermano David Hill tiene en su blog de Facebook un escrito muy interesante. Él tiene un ministerio que se llama David y Ángela Hill Ministries. Ya saben ustedes, ¿no? Muy internacional. Pero en un escrito que él hace y que quiero después compartirle, él argumenta que hay a lo menos 25 apóstoles que se nombran en el Nuevo Testamento. ¿Cómo la ven? 25 apóstoles que se nombran en el Nuevo Testamento. Ahorita estoy pasándoles el enlace al grupo de estudio Shekinah para que ustedes lo puedan revisar. Y una cosa que habría que hacer, bueno, por una parte es tratar de encontrarle la cuadratura, porque en una de estas nos vamos a encontrar con que no hay tantos apóstoles. Lo que está pasando es que es la forma en la que está él interpretando la escritura, diría yo, una forma muy literal de escritura. ¿Sí? Entonces, pues si a esas vamos, cada vez que se mencione que se envía a alguien, tenemos un apóstol. Y si vamos de esa manera, pues vamos a tener la cantidad que queramos de apóstoles. Ahora, ahí es precisamente donde viene el punto que nosotros tenemos que comenzar a dilucidar, porque en la actualidad hay muchos hermanos que argumentan tener una revelación de parte del Señor, ¿sí? Y se dicen ser apóstoles. Cierto. En alguna parte del blog de este hermano David, estaba yo leyendo rápidamente los comentarios, tiene una breve discusión con alguien y él le dice, usted tiene que entender que, y le da su argumento, y si no le parece, lo voy a tener que dar de baja del blog. Bueno. Y digo yo, bueno, con todo amor y misericordia, ¿no? Pero si no está de acuerdo con él, lo echa para afuera. Entonces, ahí tenemos una dificultad. Ahora, hay una cuestión que también tenemos que revisar, que la palabra del Señor es la que nos indica que han sido pues, levantados o presentados en la iglesia una cantidad de hombres para el beneficio de la misma. Vamos a Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11. Yo creo que esa cita ya no la sabemos de memoria, nos la estamos desgastando de tanto leerla. ¿Ya la tienen? Amén. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, pregunta, cuando dice y él mismo, ¿a quién se refiere? Al Espíritu. Pues está hablando del Espíritu Santo. No, pero ¿sabes qué? Más bien al Señor Jesús, porque anteriormente en el 4 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, a una misma esperanza de vuestra vocación. Luego dice, luego habla que dice que el Señor descendió, el Señor Jesús. Entonces, después en el 10 dice, el que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Habla del Señor Jesús, no del Espíritu Santo. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Entonces ahí habla del Señor Jesús. Se refiere al Señor Jesús. Así es, de hecho en el verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y los dones a los hombres.
Así es, amén. Entonces, Habla se ahí refiere a del Señor Jesús. Jesús. Así es. Ajá. Entonces, volvemos a tener un problemita allí de conciliación, porque si el que está nombrando apóstoles allí en ese pasaje es precisamente el Señor Jesús, entonces, ¿qué pasó con aquellos apóstoles que nombra el Espíritu y no son los apóstoles del Cordero? Es un poco la misma situación que vivimos cuando tratamos de explicar la Trinidad, que resulta que habla Cristo, pero se presenta como el Padre, pero asume funciones del Espíritu, ese extraño situación que también un día vamos a reunir aquí para estudiarla, pero aquí es muy claro que los apóstoles y ministros que menciona la palabra para beneficio y edificación de la iglesia, los nombra Cristo, ¿sí? Y si los nombra Cristo, pues en teoría serían los apóstoles del Cordero, o que a estas alturas ya no es Cristo el Cordero, solo fue Cordero mientras estuvo en la tierra y ahora que está sentado no es Cordero. Entonces tenemos un problemita allí, porque a la hora de la hora es donde queda la idea de apóstoles nombrados por el Espíritu. ¿Sí? Entonces, pues con toda franqueza es de las cosas que todavía está como misterio para nosotros. Pero nos tiene que quedar muy claro que cualquiera que se asuma el lugar de apóstol en el día de hoy tiene que haber sido nombrado por Jesús el Cristo. ¿Sí? Si este lo nombra la ¿Puedo decir algo, pastor? denominación, a ver, mi hermano, por favor. Puede ser. Bueno, es que mire, sabemos que ahorita lo que nos acaban de compartir acerca de la palabra apóstol, que es enviado, o sea, es un enviado, pero ¿enviado a qué? Porque yo puedo enviar a alguien a llevarle un regalo a alguien, ¿no? O sea, okay, sabemos que dentro del contexto, sabemos que es enviado a llevar buenas nuevas de salvación al lugar donde se le va a enviar, pero como dice la palabra, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, o sea, entonces necesitamos ahí también canalizar y ver hasta qué punto el hermano que ha sido enviado con una misión apostólica realmente dé frutos de un cambio, bueno, más bien de una tarea apostólica, que a una vez yo escuchaba a un pastor decir que, por ejemplo, la palabra apóstol, si sabemos que se fue enviado, pero en sí era un término en aquel tiempo del Señor Jesús, era un término que el Imperio Romano utilizaba para apóstol o cónsul, que era un hombre que era enviado cuando el Imperio Romano, ahora sí que gobernaba un territorio, y enviaba a un apóstol o a un cónsul, ¿para qué? Para hacer influencia en la sociedad a través de las leyes romanas. Entonces, decía él, bueno, cuando Jesús les dijo, son los apóstoles, les estaba diciendo, tratando de dar a entender que su misión de ellos era que iban a establecer el reino de los cielos en la tierra. O sea, que iba a ser su misión, de ser influencia en la sociedad, de ser influencia dentro de un territorio, de una sociedad, para que entonces se diera a conocer el reino de los cielos y se estableciera en la tierra. Entonces, vuelvo a un poquito a lo de Efesios capítulo 11, dice que él mismo constituyó, pero sí, y sabemos que ahorita hay momentos momentos de que hay hombres que se dicen que son apóstoles, hay, digamos, la famosa apostolitis, ¿no? Entonces, lo que ahorita sí me mueve un poquito es el saber, o más bien el entender de que si alguien va a una misión apostólica, ver los frutos que él está dando, porque si no está dando frutos, créanme, realmente no es un apóstol, realmente es alguien que se puso el nombre de apóstol. Entonces, sobre todo cuando dicen que somos una iglesia apostólica, muchos dicen, ¿no? Sí, pero hay que ver los frutos o sea, la iglesia debe de ser influencia dentro de esa sociedad y ver realmente hasta qué punto ha sido influencia en ese lugar donde está para ser realmente llamado una iglesia apostólica. Entonces, ahí también tenemos que verlo, medirlo
Sí, hermano Sam, así es. Que se Creo dan que a conocer de alguien. se entrecorta lo que... Bueno, es que, Sí. sí, a ver, ahí ¿sí me escuchan? ¿Allí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Así se me escucha? Sí, mi Ok. hermano, te escuchamos. Ajá, ok, hace 8 días sí me quedó como un poquito el pensamiento, no quedé muy convencido de que lo que escribe Pablo aquí en Efesios 4:11, donde dice que él mismo constituyó apóstoles, profetas, bueno, todos los ministerios que ahí el Señor da. Pero bueno, yo decía, bueno, si alguien está haciendo una tarea, realmente una tarea apostólica, pues sí, no lo vamos a llevar, no le vamos, o sea, por ejemplo, a un zapatero no lo vamos a llamar carpintero, ¿no? Entonces, yo siento que hay que saber Así ahí es. también un poquito el sentido común de decir, si alguien realmente está dando frutos de una tarea apostólica, entonces no ve algún problema, no, y no es tanto por el nombre ni por el título, sino probablemente por lo que está siendo influencia en su tarea, en alrededor de la gente, ¿no? Entonces, ahí sí, digamos, necesitaremos, bueno, en mi caso, en mi forma de pensar, sí necesitaremos ver hasta qué punto el que es enviado está haciendo una tarea apostólica donde realmente se están viendo frutos, porque si no, simplemente nada más es un nombre, un título por así que un título nada más por darlo, ¿no? Entonces, digo, no sé, ese es lo que yo he podido ver, lo que he podido en esta semana de alguna manera estudiar y ver realmente lo que el Señor nos dice en su palabra, pero le digo, ese es mi pensamiento y lo que de alguna manera hemos estado viendo, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor realmente, pero sí, realmente es un tema muy, digamos, de una línea muy delgada, porque también aquí en Mateo 10, ahorita lo que estoy viendo, dice que a los discípulos les dio la potestad, y muchos se pueden agarrar de ahí, que solamente muchos el liderazgo se puede agarrar de ahí. Digo, aquí no es, yo sé que aquí no se maneja eso, pero muchos de ellos en algunas iglesias se puede manejar que solamente los apóstoles pueden echar fuera demonios y hacer sanidades, y no en la iglesia. Entonces, porque ahí dice que a los 12 les dio la potestad de echar fuera demonios. Entonces, ahí se pueden agarrar otros de decir, no, mira, nada más a los apóstoles, o sea, son los que pueden hacer esa tarea, y la iglesia no. Entonces, también sí es un poquito analizarlo, ver hasta qué punto realmente es sano de Es alguna cierto. manera exactamente. Entonces, bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. No sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Hermano Jorge levantó la mano antes que la hermana Rita, por favor. Sí, un tanto para complementar lo que dice el hermano Samuel, es que sí, es lo mismo para los pastores, para los maestros, para los profetas, ¿no? Si una persona dice una profecía, o enseña a alguien, o pastorea a alguien, se le va a decir pastor, se va a decir profeta, se le va a decir apóstol. O sea, yo pienso que es algo que aparte de que tiene que ser enviado por Dios, sí, ya para no meternos en si fue Jesucristo, debe ser enviado por Dios, por Dios en ese ministerio, y que lo haga comúnmente, ¿no? Porque así que todos en algún momento hemos sido profetas, o en algún momento hemos pastoreado a alguien, ¿no? Sí, bueno, hablando de nosotros, quizás. Entonces, no por eso vamos a ser pastores, no por eso vamos a ser profetas o apóstoles, pero sí alguien que comúnmente lo hace o que fue enviado por Dios y puesto Dios ahí, pues sí se le tiene que nombrar, aunque haya muchos que no son ni profetas y que se autonombran, también pastores que se autonombran, también profetas que se autonombran, o sea, eso no lo quita, pero si hay alguien que enviado por Dios y que hace esa labor de ministerio, debe ser nombrado. Así es, mi hermano, es muy cierto. Miren, hoy en día la visión que nosotros tenemos, pues derivado también del mundo en el que vivimos, es muy enfocado al respecto del puesto. En mucho es aquello que pasó cuando los apóstoles le decían al Señor y le insistían, finalmente somos seres humanos, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces sí, el Señor les mostró que para servir en el ministerio o cualquier ministerio
pues en realidad es el que sirve más, ¿sí? No el que está hasta arriba, sino el que está hasta abajo. Entonces, la dinámica que el Señor muestra en los funcionarios de la iglesia no es como en el mundo, ¿sí? Entonces, la verdad es que nosotros solos nos estamos chasqueando, ¿sí? Permitiendo que aquellos que están en un lugar de liderazgo en la iglesia, pues se comporten como grandes directivos, y nosotros les tendemos el tapete rojo, ¿verdad? Para que sus santos pies no toquen el piso, y les permitimos vestir de una manera muy extravagante, y entonces en un momento dado ya no corresponde a esa realidad, ¿sí? En fin, entonces es un problema de interpretación. Justo ahorita el hermano Alejandro me está haciendo llegar un comentario, y él dice, Efesios 4:8 y Efesios 4:11, edoken, en el verso 8, edoken constituyó verso 11, es la misma palabra en griego, pero se traduce diferente, dice en la Reina Valera. El problema está en la interpretación. Sí, o sea, tenemos nosotros problemas de interpretación al final de cuentas, ¿no? Espérenme tantito, antes de que se me pase, hermana Rita, el hermano Ricaño había puesto aquí, puso aquí más bien, dice, mi duda es dónde está escrito apóstoles del Espíritu. No, en ningún lado. Al hablar de apóstoles del Espíritu nos referíamos a una de las posiciones doctrinales que tienen algunos hermanos, como este hermano David, el que les digo que saca su lista de 25 apóstoles, sí, pero no, en ningún lado se menciona en la escritura que haya apóstoles del Espíritu y apóstoles del Cordero, no, realmente la Biblia solamente habla de un grupo de apóstoles. Hermana Rita, usted iba a decir algo. Sí. Perdón, hermano Bueno. Alejandro. Bueno, yo lo que quiero comentar es un poquito lo que usted acaba de decir, que yo creo que es algo más de soberbia en el ser humano, de egocentrismo, de quererse llamar profeta, apóstol y etcétera. Yo pienso que cuando una persona se presenta soy la profeta, el apóstol, etcétera, ya hay algo malo ahí en cuanto a la soberbia, porque yo estoy pensando en lo que dijo el Señor en Mateo 28:19, cuando dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y cuando está diciendo eso, está diciendo a todos, nos alcanza a uno de nosotros, ahorita después de 2000 años. Imagínense cuántas personas que han creído en Jesucristo desde que Él dijo estas palabras hasta hoy han estado. Y si lo estamos ya tomando así, pues todos somos apóstoles. Lo mismo dice en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Entonces, a todos nos ha llamado apóstoles, porque a todos nos ha enviado. La diferencia es que nosotros no estamos diciendo soy el apóstol, es como si cada que nos presentáramos o habláramos de nosotros dijéramos soy hija de Dios, soy hijo de Dios, que lo somos. Y usted lo acababa de comentar ahorita cuando Jesucristo mismo dijo, el que quiera ser el mayor tendrá que hacerse el más pequeño. Cuando vemos, y debe de haber también en todo esto humildad de parte de esas personas que están enfocados más que nada en su labor, en su trabajo, en ir y hacer lo que el Señor dijo y no enfocados en que los titulen de cualquier manera, ese es un apóstol. Y de verdad que esa persona, ser humano, no se está ofendiendo porque no lo están llamando apóstol, sino que es el apóstol y el que le va a dar su reconocimiento es el Señor Jesucristo a su tiempo, allá en el cielo. Allá le va a dar su galardón, le va a dar su corona. Gloria a Dios, muy bien. Bueno,
hay parte de todo esto. Sin embargo, la Biblia habla abiertamente de que fueron dados apóstoles, fueron nombrados apóstoles. Antes de que se nos vaya más, hermano Alejandro, ¿usted quiere comentar? Ya se fue. Sí. Aquí estoy, ¿cómo creen? La palabra edoquén es una palabra que nos habla de una labor que hacían los hueseros para colocar el hueso dislocado en una posición correcta dentro del cuerpo. Entonces, cuando dice esta palabra que dice en el versículo 8, pero por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, él está habilitando los dones para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que reconocer los dones que Dios está dando al cuerpo para la habilitación del cuerpo de Cristo. Una cosa es que nosotros reconozcamos, como ese Apocalipsis, hay quien se dice ser apóstol y no lo es, y que tú los has probado. Entonces, nosotros tenemos que tener ese discernimiento y esa función de probar a la gente para ver su ministerio y su don. ¿Sí? Entonces, yo me doy cuenta del ministerio y del don de mi hermano Samuel, de mi hermana Rita, de mi hermano Mauricio, y podemos nosotros como equipo decir, mira, tú tienes un ministerio apostólico, tú tienes un ministerio profético, tú tienes un ministerio pastoral. Y no con eso nosotros estamos arrodillándonos, exaltándonos, sino que estamos reconociendo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, si yo llego y no, yo soy el maestro, no, que yo soy el pastor, no, que yo soy... Entonces ahí hay una revancha de posiciones. Y para eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó a paz, Dios nos llamó a consensar, a examinar, a analizarnos a nosotros mismos, porque esa es la realidad del Espíritu, que nos dice que tenemos que analizarnos. Y luego dice la misma palabra, que él mismo constituyó. Esa es la misma palabra endoque. Por eso digo aquí, Efesios 4:8 y 4:11, en griego, en el original, es la misma palabra. Se traduce diferente y se entiende diferente. Entonces, nosotros cuando lo analizamos ya en el texto original, nos damos cuenta que es la labor de Jesús habilitando al cuerpo, dándole la habilidad a los miembros para que formen parte del ministerio y seamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos los que Dios ha llamado, pues vamos a tener evidencias. Ahora, en Apocalipsis dice claramente, los que se dicen ser apóstoles. Entonces, si alguien empieza a reclamar el título de apóstol, entonces hay que sospechar. Si alguien se dice, es que yo soy el profeta, entonces ya comienzo a sospechar que seguro no es. Entonces, sí, se pelea por el puesto. Se quiere quedar con el hueso. Sí. Oiga, una pregunta, nada más digo, más una pregunta. Cuando dice usted que hay que probar ese tipo de cosas, entonces entra lo que dice la carta de los Corintios, que dice que el Espíritu lo juzga todo, ¿no? Entonces, la palabra juzgar habla acerca de eso, de probar realmente a la persona que está ejerciendo ese trabajo, ¿no? Ahora esa es mi pregunta. Claro, tenemos la autoridad, de hecho tenemos la obligación de juzgar. La palabra nos manda a juzgar a todos. O sea, no podemos dejar pasar a cualquiera si no lo hemos juzgado, si no lo hemos analizado. Sí, valga la cuestión, mi hermano Alejandro, mi hermano Samuel, no es lo mismo juzgar que condenar. Ahí tendríamos que también revisar la terminología y sobre todo las traducciones, ¿no? Pero yo quiero retomar ahorita lo que nuestro hermano Alejandro está comentando al respecto de aquel que llega y dice, yo soy tal. ¿Sí? Precisamente las prevenciones que nos da nuestro Mesías hacia el tiempo futuro es que van a venir gentes precisamente que van a decir,
de sí mismos, ¿sí? Entonces, cuando en la actualidad nosotros nos encontramos con personas que se dicen ser apóstoles, sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque lo primero que está sucediendo es que están señalándose a sí mismos, ¿sí? En la tarde me preguntaban acerca de un personaje, a lo mejor ustedes lo ubican, permítanme un segundo y les digo el nombre de esta persona. Pero es un joven que tiene varios spots en Facebook. Ahorita les busco el nombre de este muchacho. Se llama Daniel Javif. No sé si ustedes lo ubiquen, Daniel Javif. Está catalogado como un motivador, pero de repente es así como muy golpeador, como muy esto, y le decía yo a la persona que me preguntaba, pues que observara que este chico pues es profesional en comunicaciones. Entonces el comunicador tiene un producto que exponer, que exhibir, y el que esté en el centro de ese producto, de ese sistema, es él. Entonces él es su propio producto, y entre comillas trata de revelar algunas situaciones de la Biblia y de denunciar algunos comportamientos de la iglesia actual. Y en muchos tiene razón, pero aquí el detalle es que quien se está poniendo en el centro de todo es él. Y entonces, pues alguno podría decir, es un moderno apóstol, es un moderno profeta, pero si él es el que se está haciendo propaganda a sí mismo, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué pasó con todo esto, no? Ahí entra precisamente lo que nos dice el hermano Alejandro, de que la cuestión es que es el Señor Jesús el que está tomando a cada individuo en la iglesia y lo está, por decirlo así, entroncando donde debe de ir. Y entonces nuestro entendimiento del cuerpo de Cristo debe de ser más bien circular, en el sentido de que si alguien está haciendo una labor apostólica, no lo está haciendo para él, sino lo está haciendo por ordenanza del Señor Jesús como comandante. Si alguien está haciendo una labor pastoral o profética, lo está haciendo. ¿Por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Sí? ¿Y con qué objetivo lo va a hacer? Pues tiene que estar determinado por el Señor. Si sale de eso y se hace campaña a sí mismo, bueno, pues ya definitivamente lo que estamos viendo es precisamente la prevención que nos da en Apocalipsis 2 al respecto de los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Pero lo que nos tiene que quedar a nosotros bien claro es que en un momento dado nosotros estamos supeditados al Señor. No, ¿cómo les diré? No debemos de desarrollar un amor por el puesto o la asignación, ¿sí? Porque al final de cuentas solo somos siervos inútiles, ¿sí? Ahora, ahí cabe también destacar una cuestión que está pasándonos y que muchas veces no alcanzamos a visualizar. En la actualidad, como en el tiempo del apóstol Pablo, debe de haber un ministerio apostólico, ¿sí? En donde el Espíritu Santo esté enviando a hombres y a mujeres a predicar el Evangelio. Y así como el apóstol tenía un grupo de trabajo, también nosotros como iglesias, no digo nada más Shekinah, sino en general las iglesias del Señor, pues debe de trabajar en equipo. El problema lo vamos a tener cuando empezamos a mezclar una doctrina con otra y acabamos poniendo a un hombre arriba de nosotros antes que al Señor. Entonces, en una de esas, a la pregunta de si hay todavía apóstoles o no, pues quizás la respuesta pueda ser muy vaga, porque tenemos que creer que lo que el Señor ha dado a la iglesia, pues ahí está. Si la Biblia dice que Él puso, que Él nombró, que Él envió, pues ahí está, ¿sí? Como hay sanidades, como hay liberaciones, debiera de haber apóstoles. Pero ¿en dónde están? ¿Cómo son y cómo se comportan? Ah, bueno, pues como depende también de nuestra perspectiva, muy probablemente los apóstoles son los que menos pensamos que son apóstoles, ¿sí? Y que probablemente sean los más perseguidos
y los más ninguneados de toda la iglesia actual. Creo que alguna vez platicando con ustedes les comentaba que muy probablemente sería cuestión de echar una miradita en los lugares donde hay verdadera persecución, como en Siria, como en Nigeria, como en Kenia, ¿sí? Y por qué no, a lo mejor en Chiapas o Oaxaca, en México, donde sabemos que hay persecución, y el Señor estará obrando con gentes a las que Él ha enviado y que están dispuestos a dar su vida. No piden hotel de 5 estrellas. Hermano, hasta ahí vamos bien. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta allí? Amén, amén, así está bien. ¿O berrinches? ¿Berrinches, hermana Rita? Samuelito. No, yo no. Samuel, berrinches. Muy bien. Gloria a Dios. Ok, ahora, yo quiero, a ver, hermano Jonás, antes de que pasemos a otra cosa, hermano Jonás. Pastor, yo tengo una pregunta de una posición que había pasado en un lugar. Uno de los pastores decía que él tenía la sucesión apostólica para imponer manos sobre otro hermano y en pocas palabras hacerlo pastor. Y durante mucho tiempo, pues él compartía eso con todos, que él era el único que tenía sucesión apostólica directa para imponer manos sobre alguien y hacerlo pastor. ¿Dónde nace esa posición y qué tan válida es? Bueno, mire, mi hermano, el nacimiento de esa posición, yo la colocaría más con una explicación antropológica o de sociología. Le voy a comentar parte de lo que yo mismo pude ver, como dice, lo que he visto con mis propios ojos, ¿no? Cuando en México la iglesia no tenía una libertad de ley, una libertad de culto antes del año 92, 93, estamos hablando de hace poquito, los hermanos que eran líderes, que encabezaban a la iglesia y que por supuesto la iglesia les reconoció el lugar de pastor porque pastoreaban a la iglesia, muchos de ellos fueron hermanos muy sacrificados y muy insignes, ¿sí? Allá donde el hermano Piccoli, hermano Sergio, usted se acuerda, es Gilotzingo. Allá lincharon al pastor y lo colgaron y no permitían que su cuerpo fuera descolgado, ¿sí? Ahí estamos hablando de hace muchos años, en el tiempo quizás del cristerismo. A nuestro hermano Celestino González, ustedes conocen a Celestino Chico, pero al hermano Celestino González Chimal lo apedrearon, ¿sí? Y allá por las zonas de comunidad, por allá lo apedrearon, lo dieron por muerto, y bendito sea el Señor, sobrevivió, se tuvo que trasladar a la Ciudad de México, bueno, allá, sí es Ciudad de México todavía, y allí levantó él una obra que es la Iglesia Príncipe de Paz, ¿sí? Entonces, antes del año 92, la persecución sobre de los hermanos pastores era tremenda y sobre de la iglesia en general. Pero a partir del año 92 se dio un fenómeno muy similar al fenómeno de la iglesia imperial, que tenemos que llegar a ese punto de estudio porque estamos tratando de hablar de la iglesia apostólica y sus desvíos, ¿no? Pero cuando estudiemos la iglesia imperial nos vamos a dar cuenta que el emperador metió mano en la iglesia y dio dinero para poder levantar a la iglesia que él tomaba como la primera, a lo menos a la par de las otras iglesias, obviamente paganas, que ya existían. Entonces, así como hubo que vestir a los pastores de ese tiempo, de la edad de la iglesia imperial, vestirlos de oro y ponerles mitras para que, pues, más o menos estuvieran a la par de los sacerdotes paganos. Y a partir del año 92, muchos gobiernos empezaron a inyectarle dinero a la iglesia evangélica en México. Y muchos hermanos empezaron a hacer proselitismo político
con gente principalmente del PRI, como María de los Ángeles Moreno, ¿sí? Como Roberto Madrazo, como Héctor Martínez y Martínez. Y les estoy hablando de cosas que yo vi. Falta ver las que no he visto, pero que a lo mejor ustedes sí han visto. Entonces, en un instante, la iglesia tuvo la necesidad de crecimiento rápido, igual que la iglesia imperial. Y entonces se formaron muchos institutos. Ustedes saben que la SEP no se mete en cuestiones de teología, ¿sí? Entonces, pues cualquiera, nosotros podemos abrir nuestro propio instituto con sus propios parámetros y la SEP no nos va a decir que no. Y algunos hermanos se alcanzaron la puntada de las ovejas que apenas sabían leer y escribir a ser licenciados en teología, ¿sí? Y en algún momento, pues también darles títulos de pastor, ¿sí? Entonces, imagínense, si un hombre que empieza a sufrir algunos desvaríos porque le da el mal del tabique, es decir, le dan un poquito y se marea, tiene una maquinita de hacer pastores, pero él está por arriba de ellos, porque si él los está educando, pues él es más que ellos, ¿sí? Entonces, si actualmente, de acuerdo a la SEP, uno quiere darle clases a los chicos de licenciatura, pues tiene uno que tener ya la licenciatura. Y si uno quiere darles estudios de maestría a los licenciados, pues tiene uno que tener estudios de maestría y así. Entonces surgió lo que el hermano Samuel nos decía, la apostolitis, ¿sí? Entonces de repente nos encontramos con que institutos que le dan a usted después de cierto término de estudios y pues que ellos se ven la manera de generar el currículum, quién sabe cómo le hacen, pero lo toman. Pero el caso es que si usted les cumple a ellos y termina con todos los requisitos, tanto de pago como de asistencia, como de conocimientos que él les imponga, y le van a dar a usted un título de pastor, ¿sí? Como si el hombre pudiera dar ese título, pues ellos tienen que ser más grandes. Y no se conformaron con el nombre de obispo, ni tampoco se conformaron con el nombre de superintendente, que son nombres que ya se han ocupado, sino que tenían que ser los líderes, y entonces se empezaron a autonombrar apóstoles. De allí viene todo esto, mi hermano. Entonces, si ustedes lo revisan, históricamente, desde que murió el último de los apóstoles hasta hace apenas unos años, el año 90, pues es apenas hace 30 años, nadie había hablado de apóstoles en la iglesia. Porque pues déjenme platicarles que la humildad es una de las características de los grandes siervos de Dios. Entonces, nadie había hablado de apóstoles y de repente, a partir de que la ley nos da una libertad y se empieza a ver esa inyección económica y ese crecimiento desmesurado, aparecen como si se tratara de hongos en el campo aquí de San Pedro en tiempo de lluvias, ¿sí? Empiezan a surgir apóstoles, 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 ¿sí? Y entonces, ahora resulta que ustedes golpean una piedra y debajo hay un apóstol. La pregunta es si estos apóstoles, y es lo que planteaba el hermano Alejandro, ¿sí? Si estos apóstoles corresponden, y ahí es donde la iglesia tiene que juzgar, porque en una de esas, pues resulta que son precisamente lo que dicen los que dicen ser apóstoles y no lo son. Respondida la pregunta o ampliada, mi hermano. Ya, pastor, Bien. gracias. Muy bien, bien. Gracias a usted, mi hermano. Ahora, hay una cita que a mí me encanta porque déjenme decirles que esa cita me llevó a ella, un siervo de Dios al que yo amo mucho y que lamentablemente, a pesar de haberme instruido de una manera, hoy permite que se le diga apóstol a él, ¿sí? Pero me mostró esta cita y vamos a verla, por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9. Ahora, esto que vamos a leer es en el entendido de que sí debe de haber apóstoles en la iglesia actual. Sí deben de estar haciendo una labor y no es
quizás la que nosotros Sí, voy. pero sí es una labor, como decía el hermano Alejandro hace rato, establecida, diría yo en mis palabras que se me ocurre ahorita, ensamblado por Dios en la iglesia. Amén. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 9 a partir del verso 1. Algunas versiones lo titulan como los derechos de un apóstol. Y dice la escritura, está hablando el apóstol Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Fíjense, entonces, por eso comenzamos hablando de toda esa guerra que había, de si había apóstoles o no, aún en el tiempo apostólico, ¿sí? Y dice, él pregunta en el verso 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fija más soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés es escrita, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de verar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Fíjense qué interesante, mis hermanos. Están acusando al apóstol Pablo de vivir a expensas de la iglesia, ¿sí? Y sin embargo, ¿cuánto tiempo no sabemos nosotros que él trabajó con sus propias manos, ¿sí? Y lo decía él, para no poner tropiezo a la iglesia de Cristo. Entonces, esta porción de las escrituras, mis hermanos, yo quiero encargarles que lo lean completito el capítulo 9, para que tratemos nosotros de visualizar, si fuera posible ser tan detallista, ¿verdad? Las señales o características, cuando menos generales, bíblicas de un apóstol. Porque pero esto está en la Biblia. Se pegó, sóbale, se pegó su cabeza. ¿Cómo debe de ser un apóstol? Aquí está. Dame las que quieres. Ahora, a mí eso me serviría como una vara de medir, ¿no? La Biblia. Sana. Vamos a tomar nosotros. Sana. No hay. Vamos a tomar una regla, ¿sí? Y conforme esa regla que está allí, vamos a ponérsela a los hermanos apóstoles de hoy, ¿sí? Y vamos a ver que a ellos les importa mucho vivir de la iglesia, en su mayoría, pero no han visto al Señor, ¿sí? Pero no han dado ese testimonio que los apóstoles de aquel entonces tenían, ¿sí? Entonces, yo creo que allí nosotros podemos empezar a conformar una conclusión en el sentido de que si la Biblia habla que el Señor puso apóstoles en la iglesia, tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto en el sentido de que sí es cierto que dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, y están esos dones presentes hoy en día. Los ministerios también deben de estar presentes. Pero, ahora sí que las letras pequeñas, ¿no? del contrato. Pero el apóstol no es un hombre elevado, de traje fino, que está hasta arriba de una organización humana, sino tiene que ser el más humilde de los siervos, ¿sí? Y que está haciendo una labor que a veces hasta le cuesta a sí mismo, con tal de servir a aquel que lo envió, ¿sí? Sí. Entonces, esto yo creo que es algo muy, muy interesante. Cualquiera que se diga actualmente apóstol o que permita que le llamen apóstol, tiene que tener cuidado, porque al final de cuentas,
el que está por arriba de él es el Señor nuestro. Amén. ¿Comentarios hasta allí, mis hermanos? De acuerdo. Hermano Alejandro, ¿alguna cosa que te esté pasando? Dice, estoy de acuerdo. Sí, ya que hermano, mire, la realidad es que la Biblia nos dice, sí, dice, estoy de acuerdo ya que la Escritura no dice que dejaron de existir los apóstoles y los profetas. O sea, realmente que diga ya no va a haber o ya no existieron, no. Así es. Y estoy de acuerdo en el sentido de que dice el probar a la gente que se dice ser por su situación, su conducta, nos damos cuenta que, como decía históricamente, pues se han autonombrado para tomar una posición y una economía, y eso es lo que nos debemos hacer. Precisamente la Escritura, aquí en 1 Corintios nos dice que Pablo, él en el versículo 15, nos dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria de Pablo? Que no predicaba, ni enseñaba, ni ministraba por un sueldo. Pues él lo hacía por amor, por pasión, y Dios lo sostenía, ¿no? Entonces era la gloria del cual se jacta él. Es mi participación. Gracias, mi hermano. Y muy, muy buena, como siempre, mi hermano. Fíjense, entonces, es algo bien tremendo, porque yo pienso que una de las cuestiones que tenemos que destacar hoy es precisamente darnos cuenta que vivimos tiempos peligrosos y de engaños, donde han venido esos obreros fraudulentos de los que habla la Escritura y se han metido dentro de la iglesia y nos exigen cosas que ni el apóstol Pablo exigía. Si el apóstol Pablo estuviera hoy aquí, se avergonzaría mucho de todo eso que pasa en la iglesia y llamaría a la iglesia al orden. Como dicen por ahí, se volvería a morir, ¿no? Bueno, gloria a Dios, pero el punto es que al final de cuentas, nosotros tenemos que distinguir al individuo, a la persona, ¿sí?, que se autodenomina con tal o cual ministerio, de la función que nosotros hemos sido llamados a cumplir en la iglesia y que es ordenanza de parte de Cristo como nuestro comandante, independientemente del ministerio del que se trate. Entonces, como una segunda parte de todo esto que hemos venido tratando, y que por la hora yo creo que sí se va a quedar para la siguiente sesión, es precisamente hablar ahora del apostolado como un ministerio, ¿sí? Y quizás allí, en algún momento, pues vamos a tener que rozar con los otros ministerios, ¿verdad? Y hacer aclaraciones de por qué son diferentes, ¿sí? Porque sí debe de haber hoy en día un ministerio apostólico. ¿Cómo es? ¿Para qué es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo lo distinguimos? Valga una pregunta al aire. ¿Será que de alguna manera el Señor está llamando a Shekinah a cumplir un ministerio apostólico? ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros tenemos que revisar. Gloria a Dios. Pero tomando primero la base de distinguir todo este reguero que hemos visto de la apostolitis. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Algún berrinche, hermana Rita? No. De acuerdo. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya. Quisiera que me acompañaran este mismo pasaje. Vámonos, por favor, al verso 17. Y vamos a leer. Verso 17 es 1 Corintios 9, 17.
y con ello oramos. Amén. Dice la palabra, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Vuelvo a leerlo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, recordemos, somos siervos inútiles, nada somos de nosotros mismos. Es el Señor el que nos ha dado los dones y el que en un instante nos señala, nuestro Señor Jesucristo, y dice tú, que Él sabe que estamos preparados o no, dice, ve. Y a nosotros solamente, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos entonces a orar. Amén. Sí, amén. Gloria te damos, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te damos muchas gracias por lo que nos has permitido discutir acá en esta reunión de estudio. Porque sabemos, Padre, que lo que estamos haciendo es precisamente buscar la mejor manera de conocerte a través de tu palabra y por obra del Espíritu. En esta hora, Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos has permitido tener y te pedimos que pongas bien claro en nuestro corazón un sentir de humildad al respecto del servicio que es a ti. Expusimos muchas situaciones que se han dado alrededor del nombramiento de apóstoles, pero Padre, queremos destacar que nuestro corazón es de disposición para contigo. Si tú quieres que nosotros llevemos a cabo una obra, Padre, tú nos tomes, tú nos capacites, tú nos lleves. Sabemos que tú mismo nos darás tanto el querer como el hacer. Permite así que de nosotros se ha echado afuera todo orgullo, todo egocentrismo, y que tú nos lleves a la comprensión del lugar que debemos de tomar dentro del cuerpo de Cristo, para bendición y alabanza de tu nombre y para edificación de tu iglesia. Gracias te damos, Señor, y así te pedimos que también nos ayudes a juzgar con claridad y con justicia, Señor, a no errar, a ser guiados por tu Espíritu Santo al probar a la gente. Te damos las gracias, Señor, y así decimos, amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Vete para acá. Bueno, pues solamente me queda recordarles que como grabamos, pues vamos a volver a subir esto al YouTube para que se lo perdió pueda pues escucharlo y que el Señor nos vaya dando cada vez mejores medios para esto, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos. ¿Algún comentario final, mis hermanos? No. Muy bien. Gracias. No, todo bien. Todo bien. Pues siendo así, nos estamos viendo en la reunión de las siguientes el miércoles. Ya vi por ahí que Rebe publicó también los turnos para la oración. No se nos olvide. Nos vemos entonces el próximo miércoles con el estudio con el hermano. Que Dios les bendiga, mis hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga. Ay. Gloria a Dios. Arrepítanse todos, por favor. Gloria a Cristo. Dios les bendiga. Amén. Bye, bye.